Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eva, esto es La Manigua Tarot. El día de hoy vamos a hacer la lectura general del mes de abril para las personas que tengan energía del signo de Escorpio. La carta del tarot que les representa es la carta de la muerte, que es la carta de la transición, de los cambios, de la profundidad, de nuestro reino interior y de la transformación. Esta carta nos dice: lo viejo ha de morir para dar lugar a lo nuevo, si no habla de una muerte física. El 11 de abril vamos a tener, al final de esta semana, la luna nueva en Aries, hora de actuar. Los momentos de luna nueva son momentos de plantar intenciones de cambio, las cuales vamos a trabajar y desarrollar durante los próximos 6 meses. Al ser en el signo de Aries, lo que vamos a intencionar va a ser el perder el miedo a la hora de movernos según nuestro deseo, dejar de suspender nuestro deseo en pos de alguien más, enfrentar cuál es el dolor que sentimos a la hora de mostrarnos tal cual somos, a la hora de liderar, a la hora de tomar acción, a la hora de movernos. Hacia fin de mes, el 27 o 28, ya con el sol en Tauro, vamos a tener la luna llena en Escorpio, ¿sí? Su luna llena. Las lunas llenas son momentos de clímax emocional, ¿sí? Ese ciclo que abrimos 6 meses antes con la luna nueva en Escorpio llega a su fin. Nuevamente, temas de transformación, de poder personal, de conectar con las emociones profundas. Bien, para el mes de abril se les ve bastantes cambios. Tenemos la rueda de la fortuna, que es un arcano mayor. Tenemos la carta de la justicia, otro arcano mayor. Y la carta del hierofante, ¿sí? 3 arcanos mayores. Tenemos también el as de emociones, el as de materiales, ¿sí? Muchos cambios, muchos nuevos inicios. La carta de la rueda de la fortuna. Esta carta astrológicamente representa al planeta Júpiter, ¿sí? Nuestro personaje que quiere explorar es la conexión y el encontrar nosotros mismos el sentido trascendental de la vida. En esta carta vemos acá cómo vemos las fases de la luna, así que acá claramente hay un ciclo que está girando, llegando a su fin, que está empezando. La carta de la rueda de la fortuna les trae cambios, movimientos, oportunidades y son inesperadas. Pero en esta carta hay que tener iniciativa, ¿sí? No es únicamente el destino, que si bien esta carta nos habla del destino, ¿sí? El destino y el libre albedrío no se cancelan mutuamente, ¿sí? Sino que son dos caras de una misma moneda. Esta carta les habla de un avance, ¿sí? Y tienen que ustedes tener la valentía de tomar esta oportunidad, porque oportunidades va a haber siempre. Algo que también tienen que tener en cuenta es permanecer ustedes en su centro, ¿sí? Para no estar así, girando patas para arriba. Luego tenemos el 4 de oros. Esta carta representa al sol en Capricornio. El 4 en el tarot nos representa estabilidad, base firme, algo confiable, una estructura. Al ser materiales nos habla de dinero, de trabajo, del cuerpo, de nuestras rutinas. Todos los 4 nos hablan de una empatía en cuanto a el elemento que representan, ¿sí? Una empatía en cuanto a lo material, en cómo lo habitamos. Esta carta tiene que ver con nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra estructura en la vida física. Habla de fortalecer nuestros límites, poner límite a los demás, poner límites a nosotros mismos. Es una carta que nos habla de asumir el control de una situación y soltar algún apego. En lo que es nuestro mundo interior personal, ¿sí? En el reino de nuestras emociones, esta carta habla de lazos sólidos, duraderos, claridad emocional, ¿sí? Nuestras amistades, nuestra familia, parejas, ¿sí? Es una carta de mucha estabilidad, de una vida estable. Pero bueno, tal vez hay un apego a esta estabilidad y ya toca resignificar un poquito. Porque tenemos la carta de la justicia, y la justicia, además de lo obvio, ¿no? De ser justos, de valorar de manera clara, de no juzgar a los demás, de no permitir que nos juzguen. Esta carta es el signo de Libra. Libra son las relaciones y los vínculos complementarios, ¿sí?
las parejas, los socios. La carta de la justicia tiene que ver con una curación, con una igualdad, con adquirir una recompensa, que es una recompensa en base a nuestras acciones pasadas. Y esta carta nos habla mucho del tema del karma, pero no como un castigo, sino esta carta quiere que comprendamos que siempre en todas las situaciones que vivimos tenemos algún papel de responsabilidad a través de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Sí, hay factores externos, pero nosotros siempre también tenemos un control y una decisión. Y si lo hacemos desde la conciencia, es que podemos elegir mejor. Esta carta nos dice que cualquier cosa que aportemos se nos devuelve, ¿sí? Esto también tiene que ver con el karma. Entonces, este va a ser un mes de adaptarse, de reconocer una verdad, de poder expresar una verdad. Esta carta tiene mucho que ver con ser justos, ser imparciales y tomar una decisión, ¿sí? Balanceando, sopesando todos los asuntos de esa situación para justamente tomar una decisión importante sobre el futuro, y puede ser en cuestiones de vínculos, de relaciones. Luego tenemos el 3 de oros. Salieron muchos oros, el 4, el 3, el as. ¿Sí? Va a ser un buen mes también para el dinero, los recursos. No necesariamente todos van a estar generando más dinero, pero sí tal vez se van a estar administrando mejor, van a tener mejores oportunidades. El 3 como número nos habla de desarrollar las cualidades materiales, de manifestar un deseo. Esta es una carta de trabajo en equipo, de desarrollo, de constancia, de trabajar por aquello que es nuestra vocación, no es meramente un trabajo cualquiera y ya. Esta carta tiene que ver también con un reconocimiento. Astrológicamente es Marte en Capricornio, ¿sí? Que es la acción que se sostiene en el tiempo, ¿sí? Esta carta habla de la manifestación de un deseo siempre y cuando organizamos nuestros recursos de manera eficiente, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestro dinero y demás. Bien, luego tenemos el as de copas, ¿sí? Nuevamente, acá hay un renacimiento en cuanto a cuestiones de lo emocional, de tu forma de sentir, de tu forma de expresar tus emociones, de cómo percibís el amor, de cómo te das amor a vos misma, cómo le das amor a otras personas. Esta carta habla de conectar emocionalmente con otros, tratarlos con amabilidad, con afecto, siendo comprensivos, pero por sobre todo todas esas emociones que van a entregar a los demás, empiecen por entregárselas a ustedes. Esta es una carta que habla mucho también de la curación. Este es también un buen mes para, avances en cuestiones de sanación emocional. Esta es una carta de mucha emoción, de mucha intuición. Para algunos, sí, en relaciones, esta carta habla de un amor verdadero, de enamorarnos, de una alegría, de un amor estable, de un amor maduro, pero por sobre todo esta carta está relacionada con la autoexpresión y la comunicación artística de nuestros sentimientos, así que es también un buen mes para explorar eso, ¿sí? No tienen que ser artistas de renombre y terminar teniendo un cuadro en algún museo importante, es simplemente conectar con lo que se tiene dentro y expresarlo hacia afuera, ¿sí? Cantar, bailar, pintar, algo. Luego tenemos la carta del hierofante, ¿sí? Esta carta tiene que ver con ser nosotros mismos nuestro propio guía espiritual, ¿sí? Estos son ustedes y estos son también ustedes, su esencia superior, su alma, su conciencia, como lo quieran llamar. La carta del hierofante nos invita a ver cómo hay una conexión entre lo material, lo concreto, ¿sí? El mundo que podemos ver y tocar y aquello que está más allá. La carta del hierofante está relacionada con el signo de Tauro, que son los placeres, lo orgánico, el construir con mis propias manos. Esta carta les dice que solo hay una voz que vale la pena escuchar, la de ustedes mismos, ¿sí? Ustedes son su propio puente, su propia conexión con lo espiritual, ¿sí? Las respuestas que estén buscando van a venir de ustedes mismos, ¿sí? Ya sea que lleguen a ellas a través de procesos personales, de terapia, de charlar con amigos, de expresarse artísticamente. Esta es una carta que les habla también de una armonía entre este origen y esta vida terrenal
material y aquello más espiritual, que está más allá del entendimiento de nuestras palabras. Pero es también una carta de tierra, así que nuevamente también tenemos esto de los recursos, lo material. Acá también un nuevo inicio en cuestiones de lo material. ¿Sí? Nuevas oportunidades de trabajo o nuevas responsabilidades en el trabajo actual. Esta carta es un éxito, son recompensas, es un nuevo inicio. Esta es una carta también de mucho poder creativo, ¿sí? A nivel también orgánico, plantas, objetos, son resultados tangibles. Esta carta les dice que la abundancia, la cosecha, lo que sea que vinieron trabajando, ¿sí? Se manifiesta, ¿sí? Esta carta lo asegura, pero esta carta nos habla de que aunque nuestro crecimiento económico ahora es posible, ¿sí? La estabilidad, emprender un proyecto, una relación, un proyecto creativo, ¿sí? Hay que tener un enfoque claro para conectar con nuestro potencial, para de esa manera enriquecernos de manera terrenal. Esta es una carta, bueno, de plenitud, también en conexión con nuestro propio cuerpo, ¿sí? El disfrute, el placer, ¿sí? No todo es trabajo en cuestiones de los oros o de los materiales, porque el as de oros también expresa esta unión entre lo material y lo espiritual, al igual que el hierofante, ¿sí? Cuanta más profundidad alcanzan, ¿no? Nuestras raíces, ¿sí? Más alto podemos llegar en nuestra conciencia. Finalmente tenemos el 5 de espadas. Las espadas en el tarot representan la mente, las ideas, las palabras. Esta carta, todo 5 es una especie de bloqueo, desafío, ansiedad, no poder dormir. Esta carta es Venus en Acuario, ¿sí? Hay un deseo de hacer las cosas diferentes, de liberarte, de transformarte. Es una carta que habla de desprendernos de viejas heridas, entender cuáles son nuestros miedos, afrontarlos, vencerlos. Es una carta que nos habla que una vez que reconocemos qué es lo que verdaderamente nos genera tanta ansiedad, es que podemos realizar el cambio necesario para trascenderla, para sanarla, ¿sí? Esta carta nos habla de también, tal vez venimos intentando con mucha intensidad y parar un momento no tiene nada de malo, ¿sí? El miedo al fracaso, el miedo a la derrota, sí hay que desprendernos de esta ansiedad, ¿sí? El único obstáculo acá es el miedo que habita en nuestra propia mente. Y las cartas de espadas nos dicen que aquello que pensemos que es verdad se vuelve nuestra realidad. Entonces, esta carta también nos habla de que es un buen momento para dejar atrás una adicción, hacer un trabajo para dejar atrás una adicción o un mal hábito. Hay que romper límites y revolucionar la vida, es lo que nos dice esta carta. Del oráculo de la voz del ser tenemos, bien, expresión emocional, ¿sí? Expresen sus sentimientos y fluir. Espero que les haya gustado, les invito a dejar un comentario y a compartir la publicación.